Dios quiere que nuestra mente sea transformada. Pero sabemos también que la mente hace resistencia a los cambios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, somos resistentes a los cambios. Resistimos los cambios. Y yo quiero en esta mañana, si quieres puedes ir abriendo tu Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. No te voy a decir el capítulo ni te voy a decir el versículo porque tenemos una sorpresa, pero sí para que ya estés orientado de dónde vamos a estar meditando en esta mañana. Segunda carta del apóstol Pedro. Y yo quiero en esta mañana que por favor en el proyector me proyecten una imagen de una persona para ver cómo estamos, si estamos bien, si usted puede reconocer quién es esta persona. Por favor, la imagen de un personaje importante de quien quiero meditar en esta mañana. ¿Alguien me puede decir quién es esta persona? ¿Será un vecino suyo? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Usted sabe quién es este hombre? Físico, matemático. Este hombre que es un físico, un matemático. Creo que es uno de los científicos más importantes que ha dado la historia de la humanidad. Cuando este hombre nació, el mundo, la percepción, el concepto científico de la vida y del mundo iba a cambiar completamente. Por los avances científicos de este hombre, quien es Albert Einstein, nace en Alemania, pero es un hombre que tiene su origen en judío. Él es descendiente de judíos, ¿verdad? Entonces, este hombre, ¿alguien me puede decir por qué este hombre es tan relevante? ¿Por qué conocemos a este científico? ¿Qué es lo que marca la fama de este científico? ¿Qué fue lo que él descubrió? Bueno, enganchen su teléfono con Google ahora mismo, que está autorizado a hacer chilling en esta mañana. ¿Ah? Energía atómica, dice por allá atrás. ¿Qué más? La luz anda por allá. ¿Qué más? La ley de la relatividad. Amén. En el 1915, este científico expone una ley que era totalmente novedosa y desafiante para las personas de su época. Hasta que él expone su tesis acerca de la ley de la relatividad, la comprensión del mundo se veía a través de otro gran científico llamado Isaac Newton. Isaac Newton, yo no sé por qué los grandes científicos tienen su conexión siempre con el mundo judío, ¿verdad? Ahí parece que Dios los premió. Esto es parte de las condiciones del pueblo de Dios, parece. ¿Sí? Pero cuando aparece Isaac Newton, cuando aparece Albert Einstein propone la ley de la relatividad, que es una explicación científica de cómo se comporta el cosmos, cómo se comporta la vida. Y Albert Einstein fue una de las primeras personas que habló de que el tiempo, y por eso vengo a hablar de tiempo en esta mañana, y por eso uso a Albert Einstein como una excusa para empezar esta meditación. El tiempo es relativo. Quizás usted dice, bueno, relativo, sí, el tiempo es relativo. El tiempo tú lo percibes dependiendo de la
perspectiva y del lugar donde tú estás. Pero para entender mejor esto, Albert Einstein entiende que el cosmos es un espacio que está que es una gran lona, como lo explica ahí, no sé si usted lo logra ver ahí, es una imagen, es una gran malla, donde están los planetas, donde está el Sol, donde está la Tierra, donde están los demás planetas. Pero definitivamente el Sol es la masa más pesada que hay sobre esa tela. Y como él es la masa más pesada, las masas más livianas, como la Tierra y los demás planetas que están en él, caen dentro de la curvatura esa que hace el Sol, y entonces esos planetas de menor masa empiezan a orbitar y empiezan a dar vuelta dentro de ese cono que hace el Sol. Usted coge un vaso de agua, ¿sí? Usted coge un vaso de agua y suelta algo que flote, un palito, y usted le empieza a dar vuelta. Y cuando usted le empieza a dar vuelta, usted ve que el palito se mueve en el centro y empieza a buscar, por el movimiento centrífugo, empieza a buscar una posición en esa curvatura que hace el agua por el movimiento centrífugo de dar vuelta. Él empieza a buscar un espacio y se queda en un espacio fijo y da vuelta en ese espacio fijo y empieza a orbitar. Así se explica cómo Albert Einstein explicó la ley de la relatividad. Y esto es sumamente importante para entender qué es el tiempo. ¿Cómo es el tiempo? Bueno, dice Albert Einstein que el tiempo está condicionado por la velocidad, por muchas cosas que influyen en tu percepción del tiempo. Por ejemplo, para que entiendan el tema de la centrífuga, usted sabe que si la Tierra para en este momento, nos ahogamos todos aquí. ¿Sabía eso? La Tierra está haciendo un movimiento y en ese movimiento de rotación expande el agua hacia afuera y el agua no está sobre la Tierra. Pero una vez que esa velocidad baja, el agua que está en un movimiento centrífugo hace así, se recoge y vuelve al medio, y al volver al medio sube el nivel del agua y por supuesto quedamos todos aquí ahogados. Pero en todos estos estudios y en todas estas investigaciones sucedió algo muy interesante. Y es que en parte de este proyecto científico para descubrir todas estas cosas, hubo un científico que se envió al espacio para investigar todas estas cosas. Este científico era gemelo, era mellizo. Fue al espacio, viajó en una nave al espacio, y cuando este hombre regresa a la Tierra, se dan cuenta que el mellizo de él que se había quedado en la Tierra había envejecido, y este científico que viajó al espacio regresó más joven. Ahora todas las mujeres aquí van a querer viajar al espacio. No, pero no, escucha la explicación entera, porque no te mandes a correr. Se llegó a la conclusión de que aquí en la Tierra tenemos una dimensión de tiempo y fuera de la Tierra se vive otra dimensión del tiempo. Es decir, el tiempo pasa diferente aquí en la Tierra que fuera de la Tierra. Por causa de la velocidad de la luz y otras cuestiones científicas que son un poco engorrosas de explicar aquí. Entonces, Albert Einstein por primera vez explica que el tiempo es relativo al espacio donde tú estás y a la velocidad con que tú te mueves. Es decir, es que nosotros vivimos un tiempo y en otra galaxia se está viviendo a otro tiempo y a otra velocidad. Y es muy oportunista de mi parte en esta mañana sacar el texto que vamos a usar de base, porque, y digo que es muy oportunista como un chiste de eso de lo que yo hago, porque el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el primer siglo, año 67 después de Cristo, que hace
hace esta carta, dijo esto, lo que pasa es que nadie lo entendió. Capítulo 3. Capítulo 3 de Segunda de Pedro. Vamos a estar leyendo el versículo 8. Segunda, cuando lo tenga ahí, díganme. Bueno, ya le dije que vamos a ir. Ya tienen que tenerlo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Amados, no ignoréis esto. Es decir, la palabra del Señor viene para darnos luz, conocimiento verdadero. El conocimiento de Dios es el conocimiento verdadero, y nosotros somos tan privilegiados que tenemos acceso a ese conocimiento de Dios a través de la palabra. Y dice el apóstol Pedro, no ignoréis, no sean ignorantes, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¡Wow! ¿No se le parece a la ley de la relatividad? Es decir, lo que el apóstol Pedro está diciendo, Dios se mueve en una dimensión de tiempo diferente a la de nosotros. Vaya, lo que Pedro está diciendo, y alguna gente no está de acuerdo con él, por eso lo cité, que a lo mejor en el cielo, muy probable, muy seguramente, en el cielo el tiempo pasa a una velocidad diferente a la que vivimos aquí en la tierra. Muy probable que si no puedo garantizar, porque no soy científico, ni la palabra no dice, lo intuyo. La intuición nos lleva a pensar que es así, de esta manera. ¿Por qué es importante entender el concepto de que Dios se mueve en un tiempo diferente al que nosotros nos movemos, al que nosotros percibimos? Para no caer en la advertencia que está haciendo el apóstol Pedro cuando dice, hermano, no ignoren. ¿Por qué no deben de ignorar de que Dios se mueve en un tiempo diferente al que nosotros nos movemos? Entonces, vayamos para atrás al versículo 3 de ese capítulo 3. Versículo 3 dice, ¿qué dice ese versículo 3? Ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán ignorantes que se burlarán de estas cosas como la ley de la relatividad y todas estas cosas. Vendrán ignorantes, ¿sabes esto? Que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Seguimos el versículo 4. ¿Qué dice? Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa? Mira lo que dirán esta gente es ignorante. Dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Yo quiero hablarte en esta mañana del tiempo, pero también quiero hablarte de la venida del Señor. Amén. Para la época del apóstol Pedro, cuando se predicaba el mensaje del Evangelio y se decía que los creyentes, que los cristianos, vivimos agarrados de una promesa muy importante que construye el Evangelio, y esa promesa es el regreso del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo ha prometido, incluso en el momento de la ascensión, Él promete y dice, no lloren por mí. ¿Por qué no lloren por mí? Porque yo regresaré. Hay un día marcado en el tiempo de Dios para que Cristo Jesús regrese a esta tierra. Amén. Así como regresó para venir, pero relacionado con la salvación, Cristo Jesús vendrá en una segunda ocasión a este mundo a
a esta tierra, visitará esta tierra, pero ya no con un propósito de salvación, más bien relacionado con un propósito de juicio. En la época de Pedro había hombres y mujeres que al escuchar que Jesús regresaría, hicieron un conteo histórico y dijeron: esa palabra no es verdadera. Porque desde nuestros tiempos antiguos, desde que la tierra ha nacido, mira, desde que recibieron ustedes esas palabras, los profetas dijeron que iba a regresar y no ha regresado. Después los apóstoles que caminaron con él dijeron que él iba a regresar y no ha regresado. Por lo tanto, esa palabra que ustedes han recibido de parte de Dios no es una palabra que es verdad. Y el apóstol Pedro da esta disertación de los tiempos de Dios para que nosotros, los que creemos, tengamos paz, paciencia y fe en que Dios siempre cumple su palabra. Pero Dios cumple su palabra en los tiempos de Dios. Cuestionar una promesa de Dios desde nuestro concepto y desde nuestra perspectiva del tiempo definitivamente es un mal cálculo. Por eso estos ignorantes en el versículo 4 se atreven a desafiar la promesa del regreso del Señor Jesucristo y se atreven a decir que el regreso del Señor Jesucristo es algo que no va a suceder. Incluso creo que el Reina Valera dice a algunos que lo tienen como por tardado, como que se está tardando, como que no va a llegar nunca. Y el apóstol Pedro lo escribe en esta carta. Y hay dos palabras que yo he escogido, que son dos palabras clave que tenemos en este capítulo 3, que no solamente pertenecen como palabras clave al capítulo 3, sino a toda la carta del apóstol Pablo. Una de ellas es el juicio de Dios. Y la segunda palabra más importante es la verdad. Y la tercera palabra más importante es recordar. Si usted hace un estudio en su casa y usted busca cuántas veces se repiten estas palabras, usted se dará cuenta que definitivamente la cantidad de veces que el apóstol Pedro repite esta palabra nos lleva a entender claramente que el propósito del cual el apóstol Pedro nos está hablando en estos capítulos es que el apóstol Pedro quiere que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos, tengamos conocimiento acerca de los tiempos de Dios y que Dios siempre cumple su palabra, pero no en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Amén. Amén. Y estos hombres se burlaban. Porque estos hombres no conocieron que el tiempo es relativo. Ellos no tuvieron esta oportunidad de conocer la relatividad del tiempo. Y el apóstol Pedro nos dice: hermanos, les escribo estas cosas para recordarles. En ese versículo 1 dice: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y estoy leyendo otra versión. Y en ambas he tratado de refrescarle la memoria, porque es importante que refresquemos la memoria acerca de la venida del Señor. Para refrescarle la memoria y estimularlos a que sigan pensando conforme a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es las promesas de Dios. Las promesas de Dios son verdad. Yo recuerdo que alguien decía, mi abuelo era una persona que decía, le predicaba a la iglesia con urgencia y le decía: iglesia, prepárate porque Cristo está a la puerta, Cristo está veniendo.
mi papá lo predicó, y al que mi papá lo predicaron, lo predicó mi abuelo, y yo en algún momento, como estos ingenuos también dije, oye, a mí me parece, desde mi abuelo yo estoy escuchando de que Cristo viene, y mírame, todavía a mí yo tengo que seguir predicando este mismo mensaje. Y no ha sucedido todavía. Y cualquiera puede pensar, bueno, si no ha sucedido, no sucedió en tiempos de mi abuelo, no sucedió en tiempos de mi papá, no sucederá en tiempos míos. Y es una mala cuenta que sacamos. Muy mala cuenta. Versículo 5 dice: estas personas ingenuas que desconocen la verdad, deliberadamente, versículo 5 dice, deliberadamente, es decir, deliberadamente, la palabra deliberadamente dice, significa con intención, intencionalmente, olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo, y esto es lo que la iglesia no puede olvidar cuando duda acerca del regreso del Señor Jesucristo. Y este es el argumento que usa el apóstol Pedro para refrescarle la memoria a la iglesia de que no debe de dudar en cuanto al regreso del Señor Jesucristo. No olviden que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra. La Biblia dice que cuando Cristo regrese otra vez a este mundo, y esta es la promesa de la Biblia, y yo sé que para el que no cree es locura. Pero días antes de que Albert Einstein descubriera esto, los científicos de la época ni se lo imaginaron, decían que esto era una locura. Esto es una locura, nadie se le ocurrió esto. Y después que se le ocurrió y lo demostró, entonces todo el mundo dijo, hay promesas en la Biblia que en el momento nos parecen locura. A la mente lógica y razonable tuya le parecen cosas de ficción. Cuando tú las escuchas y tú las meditas, tú dices que es imposible. Pero yo te recuerdo que tu mente te está diciendo que es imposible porque para ti es imposible. Pero para el Creador del universo y de toda la existencia, Él se mueve en un tiempo, en un poder, en un conocimiento diferente al tuyo y mío. Para Él todo es posible. Y cuando Dios promete algo, Dios promete contando con sus posibilidades. Si nosotros somos así, yo no conozco a nadie que prometa, nadie serio, que prometa prestar un carro que no tiene. Aunque pueda haber algún descarado que haga un tipo de promesa como esta, ¿no? Si los hay. Un mentiroso. Un mentiroso, ¿verdad? Pero Dios no es mentiroso. Amén. Dios es verdad. Amén. Y las promesas del Señor son verdad. Amén. Y la promesa del Señor es que Él un día regresará a este mundo y hará un cielo nuevo y una tierra nueva, y viviremos para siempre vida eterna con Él en un cielo nuevo y en una tierra nueva, con una nueva vida donde no avanzará el pecado. Y como dice el apóstol Pedro aquí, yo quiero leerte porque esto está maravilloso. ¿Qué dice ese versículo 13? ¿Qué dice el versículo 13? ¿Cómo será esa vida eterna que Dios nos ha prometido en su palabra? ¿Cómo dice? Versículo 13 dice así:
nueva y tierra nueva que qué. Mora la justicia. Pero que qué. Prometió. Que Él prometió. Amén. ¿Tú crees en las promesas de Dios? Amén. Aunque tu mente muchas veces te quiera seducir a dudar de las promesas de Dios. Tu mente puede seducirte, entretenerte y argumentarte para que tú dudes de las promesas de Dios. Pero la promesa que Dios nos hace aquí es que Él hará cielo nuevo y tierra nueva, y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ¿qué es lo que habitará? La justicia. La justicia. Este mundo gime, llora por justicia. Cada ser que respira en este mundo llora y gime por justicia. Nosotros estamos cargados por dentro de este sentimiento, de este feeling de justicia. Anhelamos la justicia. Anhelamos lo que es correcto. Pero sabemos que en esta vida que vivimos aquí, eso nunca sucederá. Por eso todos aquellos gobiernos, personas, instituciones que han tratado de alcanzar esa justicia han terminado fracasando. Se quedan ideas, y el comunismo es una filosofía que es el vivo testimonio de esto. El comunismo cree tener el poder de plantar una justicia. Y está demostrado por la historia que lo que terminan haciendo es todo lo contrario. Sin embargo, el Evangelio promete al creyente un mundo donde habitará esa justicia. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, tu cuerpo y el cuerpo mío, Él promete que Él lo va a transformar y lo va a cambiar. Y lo primero que Dios va a hacer en esa transformación de tu cuerpo es que va a quitar el responsable de tanto dolor en nuestra vida y en este mundo, que es el pecado. Amén. Él lo va a sacar de su vida. Cuando Dios saque el pecado de nuestros cuerpos y nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo donde no habita más el deseo y la maldad, ya las madres no tendrán que llorar más a sus hijos, ¿verdad? Ya no tendremos que sufrir enfermedades. Amén. ¿Cuántos quieren que las enfermedades desaparezcan? Amén. Este mundo quiere un mundo perfecto, pero desprecia a Dios. ¿Sí? ¿Sabes? Entrevista a la gente para que vean. Todo el mundo quiere que las guerras desaparezcan. Ahora mismo, mientras nosotros estamos gozándonos en esta paz de este precioso culto que tenemos aquí, en otras partes del mundo hay bebés que les han sido quitados sus padres por una guerra. Sí. Si alguien no quiere que estas situaciones desaparezcan, tú no tienes corazón en el pecho. Por eso el apóstol Pablo, cuando comprendió que la vida eterna es mejor que esta vida que nosotros vivimos aquí, él constantemente anhelaba que llegara ese día donde nosotros entremos a la vida eterna y recibamos un cielo nuevo, una tierra nueva y un cuerpo nuevo, donde toda esta basura desaparezca. Amén. Yo deseo recibir mis dos rodillas saludables. ¿Sí?
Dice el apóstol Pedro, hermano, no ignoren esto. ¿Y por qué predico esto? Predico esto porque he percibido que la iglesia, en el entretenimiento de esta vida que vivimos aquí, muchos creyentes le han cogido amor a esta vida, a la vida. Y nos aferramos a esta vida aquí. Y yo digo que ese deseo de aferrarnos a esta vida aquí, yo me imagino que sea propia del pecado. Porque como al pecado le gusta lo malo, se aferra a esta vida, que es una vida llena de dolor, de injusticia. Y nosotros nos aferramos a este mundo como si este mundo fuera bueno. E ignoramos la vida eterna, que la vida eterna es un lugar donde reinará la justicia, la paz y el amor. Amén. Anhelamos más esta vida que la otra vida. Hay un chiste de un pastor que estaba predicando acerca de esto, que estaba predicando acerca de la venida del Señor, y ¿cuántos quieren ir con el Señor? Y todo el mundo decía, ¡amén! ¿Y cuántos quieren estar con Cristo? ¡Amén! Y todo el mundo se paraba, gente, ¡amén! Yo me quiero ir con Cristo. Y entró un borracho con una pistola y dijo, a ver, hagan una fila. Y no se paró nadie. Entonces, los aménes se acabaron ahí mismo, ¿no? Ya nadie dijo más amén. Si no entra el borracho ese, no nos damos cuenta que verdaderamente amamos esta vida. Es la verdad. Pero yo he visto algo en la iglesia. Y es que los creyentes maduros, el creyente cuando es maduro ama y se aferra a este mundo y a esta vida. Pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, que nuestra mente espiritual y carnal empieza a abrirse y empieza a comprender con claridad la verdad, el creyente empieza cada vez más a amar la vida eterna que esta vida. De hecho, un indicador de que un creyente ha alcanzado la madurez cristiana es precisamente lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses. El apóstol Pablo en Filipenses decía, para mí, el vivir es estar con Cristo. Ese es el vivir. Y el morir aquí, en este mundo, es una ganancia. Pero hoy en día los creyentes, tú les dices, mañana vas a morir. En gloria. El apóstol, ningún creyente en la Biblia le tenía miedo a la muerte. De hecho, todos los apóstoles se convirtieron en mártires. Porque ellos decían, morir, a mí no me amenaces con la muerte. Que la muerte para mí es un premio. A mí no me amenaces con que me van a matar. Porque la palabra de Dios dice que después de la muerte empieza la vida. Amén. Amén. La palabra del Señor dice que esta vida que tú estás viviendo aquí es pasajera, que es efímera, como la flor que nace en el campo, que hoy nace, alcanza una belleza increíble, pero mañana sale el sol y se marchita y desaparece. Así es la vida del hombre. Dios te ha puesto por un pequeño espacio de tiempo aquí, en esta vida llena de injusticia, de dolor y de calamidad, pero es para prepararte, para que vivas esta vida preparado para lo que Él tiene preparado para ti en una vida eterna. Amén.
sabe cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida aquí. Como si esta vida fuera eterna. ¿Por qué estamos invirtiendo el tiempo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro? Ustedes que saben estas cosas, les escribo estas cosas para que las sepan. Y ustedes sean mejores administradores del tiempo de vida que Dios les ha dado. Ustedes deben, por este conocimiento, ustedes deben de ser mejores administradores que aquellos que no tienen este conocimiento, porque los que no tienen este conocimiento piensan que van a vivir y viven como si vivieran eternamente. Y viven como si Cristo no regresara. Y viven como si Cristo no viniera a pedir cuenta. Y en el estudio de los viernes, una de las cosas que hemos aprendido, lo leímos en el libro de los Hebreos, por si alguien duda de la disciplina del Señor. Yo le recuerdo a la iglesia que el pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió para amar. ¿Sí? Todos lo sabemos, ¿verdad? Amén. Sí. Ese pueblo hoy, mientras tú y yo estamos hablando, al cual Dios escogió para amar, está bajo la disciplina de Dios. Pensamos nosotros que vamos a escapar. Que nosotros somos mejores que ellos. Y en el estudio de los viernes nos chocamos con la realidad de que ellos no son mejores que nosotros y nosotros somos mejores que ellos. Que el mismo Dios que los amó a ellos, nos amó a nosotros. Pero el mismo Dios que cuando ellos desobedecieron, los castigó, es el mismo Dios que cuando tú desobedeces, te va a castigar a ti también. Así es. Es el mismo Dios que cuando tú ignoras su palabra, Él también te va a castigar. O pensamos que somos mejores que Él. O pensamos que Dios hace distinción entre sus hijos. Favoritismo. Tú piensas que tú tienes favoritismo delante del Señor. No lo tienes. Es una mentira de tu mente. Y dice el apóstol Pedro, léese el capítulo entero. Hermanos, este tiempo que Dios les ha dado para que ustedes vivan en esta tierra, Dios se los ha dado como un tiempo de preparación, un tiempo de transformación de sus mentes y de sus pensamientos y de sus conceptos. Pero esa transformación es por el movimiento LGTB. No. Esa transformación proviene por la palabra de Dios, por las promesas de Dios deben de transformar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Amén. Crecer en gracia y conocimiento. Pero ¿cómo vivimos nosotros? En un cristianismo acomodado. Un cristianismo acomodado. Vivimos nuestro mundo, nuestro tiempo y nuestros pensamientos, conformes con la salvación. No, yo soy salvo, no. Ninguna otra cosa soy responsable, ni me quiero involucrar en ninguna otra cosa. Yo soy salvo, yo con eso estoy bien. Yo estoy bien así. Versículo 11. Por favor, si pudiera poner el versículo 11 del capítulo 3. Yo quiero que la iglesia medite en esto. Ustedes creen que el apóstol Pedro nos quería dar la revelación de la venida de Cristo para que nosotros la leyéramos y siguiéramos viviendo como nosotros queremos vivir. No.
¿Qué dice ahí? Puesto que todas estas cosas, el cielo, la tierra, tu casa, hemos trabajado tanto. Como yo trabajo para pagar mi casa. Y a veces llego ahí con el último dólar y la cuenta se queda en cero. Y tengo que volver a otro día a trabajar. Estás aferrado a tu carro, a tu casa. Estás aferrado a vestidos, ropas. Estás aferrado a cosas de esta vida. Materiales, cosas, hermana, cosas materiales de este mundo, que mira lo que dice la promesa, mira lo que dice la promesa de Dios. Que esas cosas que te roban todo el tiempo de tu vida, mira lo que va a pasar. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros? Entonces el apóstol Pedro que está diciendo, por estas razones que le estoy dando, que estoy anunciando cómo va a ser el futuro no ha llegado, pero la palabra del Señor se ha llegado. La palabra del Señor es la que dice lo que va a suceder en el futuro, es verdad, nunca se ha equivocado. El crédito de la palabra de Dios está al 100%. Siempre cumple. ¿Tú crees que no va a cumplir en él? ¿Qué clase de personas debemos de ser nosotros en santa conducta y en piedad? Dice aquí esta versión, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia A Dios. a Dios? Y esperar, mientras vivimos en obediencia a Dios, esperar con ansia el día de Dios, en que Dios regrese. ¿Cómo debe de vivir la iglesia mientras Cristo viene? ¿Cómo debe de vivir la iglesia? ¿Cómo debe de vivir tu vida? ¿Cómo debe de vivir tu vida? ¿Como querramos? No obediencia. Y entonces, ¿para qué Dios nos dio esta cosa? ¿Para qué Dios nos reveló el futuro? Dios te reveló el futuro para que tú vivas como si no supieras ese futuro. ¿Sí? Yo en algún momento de mi diario, con esto de que andamos a la velocidad que andamos viviendo, yo me he encontrado viviendo y de momento digo, Ariel, tú estás viviendo como si esto fuera la vida eterna. Ignorante, ajeno, de que todas estas cosas por las cuales tú te afanas van a ser destruidas. Yo recuerdo cuando Dios me hizo el llamado al ministerio. Ayer estuve en una reunión de pastores y el vicepresidente del consejo que se llama Alianza Pastoral de la Florida, empezó el tiempo y este señor tiene la misma historia mía. Él es nieto de pastores y hijo de pastores. Es decir, él es de la tercera generación de pastores en su familia. ¿Sí? Y dice que cuando Dios lo llamó a ser pastor, él le decía, Señor, tú no me puedes hacer esto. Tú no puedes poner esta carga sobre mí. Yo no la quiero, llamo a otra gente. A mí no me llamas. Yo le dije así al Señor. Esta fue la misma película mía. El Señor me llamó a hacer esto que yo estoy haciendo. Y yo no fui como muchos que están locos que el Señor los llame para servir. Yo no quería servir al Señor. Porque yo sé la carga pesada. Que si por mi decisión fuera, yo la hubiera soltado esa mano. Tengo que ser honesto. Pero esto no se debe a lo que yo sienta o a lo que yo quiera.
Lo que tú quieras, lo que yo quieras, no es importante. La Biblia nos manda a obedecer. No es que yo no quiero hacer eso. Y si Dios te está llamando a hacerlo, la Biblia nos manda a que obedezcamos hasta que Cristo venga. A que seas obediente. Y después decimos, somos guiados por el Señor. Pero cuando el Señor te dice, quédate aquí, que aquí es donde te necesito, tú decides. ¿Viste? Entonces, ¿dónde está la obediencia? No hay obediencia. Al final, tú no estás obedeciendo tu corazón, tú estás obedeciendo tu mente. Él no es el Señor de tu vida, porque tu vida tú la has vivido como tú has querido vivirla. Si Él fuera el Señor, tú vivieras la vida que Él te ordena que vivas. Amén. Pastor, pero es muy pesado lo que me está pidiendo. Pero obedece. Él sabe que para ti es pesado de llevar. Obedece. Pero si usted viene y me dice, pastor, el Señor me ha mandado a hacer esto, yo te digo, ve y obedece al Señor. Yo no lo quiero hacer, no importa, diablo. Obedece al Señor. Porque hasta que Cristo venga, el Señor le manda a su iglesia que obedezca. No piense, obedezca. No gaste energía en razonar y en ir en contra del Señor y en discutir las razones del Señor. No gastes esa energía de tu cerebro. Usa esa energía para obedecer al Señor y para decirle a tu mente y a tu corazón, sométete a la voluntad de tu Señor y tu Salvador. Por eso es que el apóstol Pablo dice que aquí no hay nadie libre. Aquí todos somos esclavos. O eres esclavo del pecado y del mundo para perdición, o eres esclavo del Señor para salvación. Pero no hay libertad. Esa propaganda que hay hoy en día de decir yo soy libre, yo hago con mi vida lo que te dé la gana, eso es mentira, eso es mentira. Iglesia, Cristo viene. Y juzgará a su pueblo. Pastor, pero usted ha predicado que la gracia, yo soy un predicador de la gracia, tengo más enemigos dentro de la iglesia que fuera de la iglesia, por predicar la verdad. Y soy un predicador de gracia, pero también te digo una cosa, donde leí que somos salvos por gracia, también leí que el creyente debe de someterse en obediencia al Señor. Amén. Y que aquellos hijos de Dios que no se sometan a la obediencia al Señor, Dios no te va a despreciar, porque nosotros somos padres. ¿Sí? Aquí hay algún padre que cuando su hijo desobedece lo rechaza y le dice, ya tú no le vas a ir por tiempo. No. Yo he tenido esta situación en la iglesia. De un líder de la iglesia que su hijo le da un escándalo, me pasó. Le dio un escándalo. Y los ancianos de la iglesia vinieron y dijeron, pastor, él tiene que sacar a ese hijo de su casa porque cayó un problema de lesbianismo, de homosexualidad. Tiene que sacarlo de su casa y no puede recibirlo más porque ahí me empezaron a buscar textos de la Biblia para que yo le dijera a ese hermano que tenía que sacar a su hijo de la casa. Y yo le dije para todo y le dije, y ustedes sacarán de ustedes, que son mentirosos, ladrones, chismosos, breteros, vas a sacar el tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué tu hijo sigue viviendo contigo? Porque aquí ningún padre desprecia a sus hijos porque sus hijos cometan errores. La pregunta que habría que hacerle a este padre, papá, ¿tú estás de acuerdo con el homosexualismo de tu hijo? No, pastor, yo soy creyente, usted sabe. Hermano, este padre no está de acuerdo con lo que está haciendo su hijo. ¿Por qué lo vamos a castigar por el pecado de su hijo? Pero
también Dios no desprecia a sus hijos. Tú estás viviendo como te da la gana. Dios no. Tú vas a seguir siendo hijo de Dios, haga lo que hagas. Pero te cuento una cosa. Que Dios a los hijos que ama. Ay, 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 ay. Cuando yo veía que mi papá hacía esto, ya yo temblaba, la pica me temblaba. No les puedo enseñar, pero mamá está ahí. Yo tengo una cicatriz aquí en el muslo, así de este tamaño, así, ¿verdad? Así. Miren, así miren, como este dedo, si recuerdo de ese dedo, si tengo una cicatriz ahí. Que me la dio mi papá con un gamo de guayaba. No sé la que me dio. El primer fuetazo que me dio, el chiletico de sangre me salió, porque parece que me dio en una vena. Y me salió el chiletico de sangre. Ese día mi mamá le fue arriba que parecía una gallina, una gallina más de al pollo. Así mi mamá le fue arriba a mi papá ese día, no se me olvida nunca. Y después de escribir tengo un video en la cabeza de cómo el sol, todo el color de todo, hasta el cajo de guayabo, la sangre y todo. Y se me ha olvidado. Bueno, no es muy bueno. Yo estaba haciendo lo que nosotros muchas veces como cristianos hacemos. Mi papá me había dicho, no puedes romper unos pomos de medicina de cristal. Y yo estaba rompiendo en el piso y yo le tiraba piedra con un amigo mío. Mi papá pasó y me dijo, ayer, no le sigas tirando piedra a los pomos de cristal porque después tú mismo te vas a cortar ahí. Imagínense que era en la iglesia estaba en construcción. Y agarraba la piedra de la iglesia que estaban usando los albañiles para construir la iglesia, yo ponía los pomos ahí arriba y le tiraba con una piedra para romperla. Mi papá pasó por el lado y me dijo, Ayer, no hagas eso. Y me dio la explicación, la razón de por qué no debo de hacer eso. Pero yo, como niño, ¿qué te cree que pasó? Yo no entendí las razones de mi papá. Las ignoré. Y seguí en la diversión, que era lo que a mí me interesaba, divertirme. Y aquello me generaba diversión. Cuando rompo un pomo grande, el pomo hizo pozo. Cuando aquello hizo pozo, yo sentí una puerta, la puerta que daba de la iglesia para acá, para el patio, para allá, yo sentí que hizo pozo. Cuando yo hizo pozo, como me había friqueado, él hizo así, abrió la mano de guayaba en el patio de la iglesia. Llegó, le arrancó una ramita, la picó con el cuchillo, una rama así larga, con este arco así, y gorda así con el dedo mío. Se paró frente a mí y empezó a hacerle así con el cuchillo así de la rama. A ustedes le da gracia, pero a mí el que llega no me daba ninguna gracia. Mi papá cogió el fuerte y se paró frente a mí y me dijo, ¿qué yo te dije? No, que no le tiraba más piedras a los jóvenes. Tú desobedeciste, ¿verdad? Sí. Pues yo te voy a enseñar hoy que la desobediencia en este mundo tiene consecuencias. Cicatriz, sangre por el muslo. Yo recuerdo que aquel día yo me dominé en el parlador. Del dolor antes, porque me pegó fuerte, con ira, enojado, algo que no es correcto. La Biblia manda a disciplinar, pero no con ira. Deja que se te pase la ira y después hazlo. Porque si no, lo que vas a hacer es maltrato. Y la Biblia no manda el maltrato, la Biblia manda la disciplina. ¿Qué tú crees que va a hacer el Señor contigo y conmigo? ¿Qué consecuencias ustedes creen que tiene para tu vida? Que el Señor te está diciendo que busques de Él, que lo pongas a Él en primer lugar, y tú sigues poniendo las demás cosas en primer lugar en tu vida. Dice el apóstol Pablo, los que ignoran la venida del Señor, y tienen la venida del Señor como por tardanza, ya se la verán.
oración. Pero ustedes no mantengan así. No vivan así. No vivan una vida como que ustedes no van a dar cuenta. Porque es mentira de su mente. La mente suya les está engañando, el pecado los está engañando. Le vamos a dar cuenta al Señor. ¿Por qué le va a dar cuenta al Señor? ¿Sabe por qué le va a dar cuenta al Señor? Porque andamos buscando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. ¿Sí o no? Yo no voy a dejar que ustedes mediten en esta palabra de la apóstol. Acuérdense de algo, los tiempos de Dios no son los tiempos suyos. No se equivoquen. Las promesas del Señor se van a cumplir. Sí, se van a cumplir. Pastor, pero a veces tardan. Ojo que el tiempo de Dios no es tuyo. Y la palabra del Señor dice que ese día va a llegar. No sigan viviendo su vida como los ignorantes. ¿Sí? Busquen del Señor. Y yo voy a hacer mi salvedad porque yo voy a darle cuenta al Señor por lo que les enseño a ustedes. Yo como pastor les enseño y les recomiendo. Yo nunca le mando a nadie. No, yo no mando a la iglesia. Yo doy recomendaciones. Las recomendaciones ustedes las asumen o las desprecian. Yo les recomiendo a la iglesia a la cual yo pastoreo y voy a dar cuenta delante del Señor. Son tiempos de apartarnos de los entretenimientos y volvernos al Señor. Es tiempo de leer la Biblia. Es tiempo de orar. Es tiempo de meditar en las cosas del Señor. Es tiempo de invertir en las cosas del Señor. ¿Cuál es la mayor inversión que has hecho? Saca el orden de las inversiones, de las cosas a las que tú te dedicas más tiempo. ¿En qué cosas tu mente pasa más tiempo? ¿Quién tendrá la respuesta? ¿Está en tu mente la respuesta? Si para ti primeramente el reino de Dios. Si para ti primeramente el reino de Dios. Tienes que buscar en tus hechos, no lo que tú es que yo quisiera, pastor, leer más. Pastor, es que yo quisiera orar más. Yo quisiera meditar más. Esos son deseos que tú tienes. La verdad es lo que haces. Esa es la verdad. Busca en lo que haces la verdad de cómo estás viviendo tu vida. Todos tenemos el Espíritu Santo. Él te habla y te habla y te advierte y te dice, no sigas entretenido, no sigas entretenido. Pero tú empiezas a ignorar la voz del Espíritu Santo y tú sabes qué. El Espíritu Santo cada día, a medida que tú lo vas ignorando, Él te va hablando con el mismo tono, te va hablando, pero se va alejando, se va alejando, se va alejando. Y llega el momento donde ya tú casi no oyes la voz del Espíritu Santo. Es como un eco que está rebotando por ahí adentro. Por el contrario, cuando nos acercamos más a Dios a través de la espiritualidad, entre más te acercas a Dios la espiritualidad, más clara es la voz del Espíritu Santo en tu mente. No se confunde con tantas cosas, ya tú la distingues porque es clara, estás habituado a escucharla. Amén. Hermano, no ignoren los tiempos. Esta es la